Buenas tardes a todos ustedes. Vamos a comenzar la clase de hoy. Se ve la presentación. Tenemos audio, ¿verdad? Sí, que se logra ver la pantalla. Muy bien. Continuamos. Ahí hemos quedado, ¿no? Hemos visto... Nos toca ver término a término, ¿verdad? Ahí hemos quedado. Muy bien. Decíamos que teníamos dos grupos de salida, el grupo E y el grupo F. Tenemos dos grupos de llegada, el grupo C y el grupo D. Y en este primer grupo de salida, la única cláusula que tenemos es el ex-works, ¿no? Y el ex-works entendemos como puestos en fábrica, ¿no? Un segundito, por favor. Por supuesto que lo que genera es mucha preocupación en los sectores productivos, empresariales. Claro, era la posibilidad, la duda. Muy bien, así es regresado, gracias. Entonces, decíamos que en el grupo F solo tenemos un término, el ex-works, en el que el vendedor entrega en fábricas, la traducción es en fábrica, entrega en fábrica, en almacén, en el lugar convenido, y obviamente que el vendedor se compromete a entregar el producto con el embalaje suficiente para que se pueda subir al medio de transporte, y a partir de ahí se transfiere la responsabilidad del vendedor al comprador, y por lo tanto el comprador es el que tendría que hacerse cargo de todas las tareas, costos y actividades, trámites que involucra eso, ¿no? Desde subir la carga al medio de transporte, al contenedor que corresponde. Entonces toda esa operativa de hacer, ¿no? El segundo grupo, el grupo F, que es igual un grupo de salida, tampoco incluye en los tres términos que tiene el transporte principal, ¿no? Los grupos de salida se caracterizan por no tener el transporte principal, pero el grupo F, a diferencia del grupo E, entonces ya incluye actividades como el tema de los transportes
intermedios o los hinterlands que se van a incurrir hasta que se llegue al puerto de salida, ¿no? Entonces, puerto, aeropuerto, terminal, etcétera, pues cualquiera de los casos, ¿no? El término más sencillo es el FCA, Free Carrier, ¿sí? Libre transportista, ¿no? El vendedor, aquí está. El vendedor asume la responsabilidad de entregar la mercancía a la empresa de transporte, que ha sido seleccionada por el comprador previo acuerdo del lugar de entrega, ¿no? Que normalmente va a ser el lugar del transportista, y mucho se utiliza esto en las cargas sueltas, ¿no? Fundamentalmente, donde necesitamos que un forwarder haga todo el agrupamiento de la carga, ¿no? Entonces, por lo tanto, necesitamos que intervenga alguien más, que lo hacen normalmente en el lugar del transportista, donde van a agrupar la carga en un contenedor, por ejemplo, ¿no? Dentro de las obligaciones que establece esta cláusula FCA están costos de exportación, aduana, flete, los fletes internos, correcto empaque de la mercancía, embalaje requerido, entrega de la mercancía, además toda la documentación, siempre hemos visto, materiales, documentos y pagos, ¿no? Que es lo que va a generar cada uno de los 5 TERS, y cada una de las partes debería ocuparse de eso, ¿no? El segundo término, con algo más de tareas, es el famoso FOB, ¿no? Que vendría a ser libre a bordo, ¿sí? Y normalmente colocamos FOB, Biela, FOB, puerto de carga, FOB, puerto de carga, ¿no? Puede ser FOB Barcelona, FOB Biela, FOB Miami, entonces un puerto de carga de salida, ¿sí? En esta cláusula se establece que la responsabilidad que tiene el vendedor es hasta que la mercancía pasa la borda de la embarcación, ¿no? El barco está en el muelle, en el puerto, y se va a subir la carga con una grúa pórtico, se sube, y el momento en el que pasa la borda de la embarcación, se sube a la nave, hasta ahí es responsabilidad del vendedor. A partir de que ingresa al barco, entonces comienza la responsabilidad del comprador. Entonces es el momento exacto en el que se transfieren las responsabilidades del vendedor al comprador, ¿no? Y dentro de esto, las obligaciones para el vendedor están a asumir gastos de aduana. Se supone que ha llegado al puerto. En los puertos existe la aduana, se hace la verificación, se hace todos los procedimientos, se paga impuestos, se libera, ¿no? Los impuestos de exportación, la documentación requerida, tanto para los trámites aduaneros de entrada como de salida, los fletes, el almacenamiento, derechos de movilización en tierra, lo que está en el puerto se llama movilización en tierra, etcétera, hasta que finalmente se sube la carga al barco. Y el tercer término que tenemos en FAS, como el tercer término del grupo F es FAS, ¿sí? Que vendría a ser Free Along Ship, libre al costado del buque, ¿no? Y si nos podemos analizar un poquito, ¿no? En el FOB, ¿sí? En el FOB,
El vendedor nos entrega la mercancía sobre el barco, ¿no? Entonces, paga hasta la manipulación, carguío a la nave, y una vez que ha pasado al borde, termina su responsabilidad. Pero este término, por ejemplo, libre al costado del buque, ¿no? Puede servir en en los casos en los que se puede sincronizar, ¿no? El cambio de transporte, ¿no? Bajamos, llega el camión con la carga, y está el buque, entonces se acerca el camión y la grúa sube inmediatamente, ¿no? La responsabilidad del vendedor es hacer que llegue la mercancía en el momento en el que el buque está en el puerto, ¿no? Que requiere mucha sincronización, que requiere mucha paciencia, porque no el horario de atraque de las naves, hay de los contenedores al puerto, hay un orden de carguío también de los contenedores al barco, y en muchos de los casos, no sé si han tenido la oportunidad o van a tener la oportunidad de ir a los puertos de Chile donde nos atienden, es un poco complicado porque, por ejemplo, dentro de la normativa de la ciudad, en las dos ciudades, está prohibido que los camiones en una ruta y no pueden estar entrando y saliendo en horas del día, ¿no? Tienen que esperar. Entonces, por eso, por ejemplo, en Iquique, para cumplir eso, la empresa portuaria en una ciudad, en una distancia más arriba en el cerro, que se llama Alto Hospicio, le puso una playa de contenedores o una playa de carros con carga. Entonces, de modo que cuando le toque al camión hacer su carga, entonces con radio da la orden para que recién baje, entonces, porque no puede estar circulando primero. Segundo, tampoco puede interrumpir el tráfico, entonces tienen que estar las vías expedidas, entonces toda una regulación. Entonces, el trabajar este término FAS es complicado por la condición, ¿no? Entonces, no es como Europa, Estados Unidos y otros países en los que sí hay espacio, sí hay la logística y se puede llegar con precisión a una hora para cargar, ¿no? Pese a eso, en el transporte marítimo es un poco más complicado porque también se depende mucho del aspecto climatológico, ¿no? Entonces, que no haya vientos, que no haya marea alta para que se pueda hacer esta operación, ¿no? Los dos grupos de llegada que tenemos, el grupo C, que probablemente sea el que más utilizamos, porque dentro de este, aparte del CIF, tenemos otros términos que se utilizan mucho en el transporte terrestre, como es CPT, por ejemplo. Entonces, y la ventaja que tenemos con el grupo C es que el vendedor se encarga de contratar, de pagar y de toda la documentación del transporte principal, ¿no? Entonces, la característica del grupo C es que todos los términos incluyen el transporte principal, ¿no? Ahora, en algunos transportes, como el transporte terrestre, por ejemplo, que es continuado, que es el transporte internacional de carga por carretera, es un poco difícil identificar cuál es el transporte principal, pero se reconoce que el transporte principal es el transporte más largo, ¿no? O sea, el transporte que lleva más tiempo, el transporte que recorre mayor distancia, ¿no? No es tanto el tema de cuál es más costoso, sino es el transporte que recorre más distancia o que involucra mayor tiempo de transportación. Entonces, a ese le consideramos el transporte principal, precisamente por la dificultad de identificar en el transporte
terrestre, ¿no? Que en algunos casos, algunos tramos son interiores, transportes internos, que en el caso de un CIF, por ejemplo, qué sé yo, a un CFR desde Sao Paulo, lo podríamos hacer, bueno, Sao Paulo, Santos, Sao Paulo, hay que llevar todavía por de Santos. Una alternativa es sacarlo por ejemplo, por transporte marítimo, y va a ir Sao Paulo hasta Panamá, y de Panamá va a bajar hasta Arica, por ejemplo, ¿no? Que ese transporte marítimo, por ejemplo, cuesta más barato que el transporte terrestre, que vendría por Sao Paulo hasta Corumbá, Puerto Suárez y después, digamos, hasta La Paz, ¿no? Que vendría a ser un transporte netamente por carretera, ¿no? Y en términos de costos resulta mucho más barato, ¿no? El primer término que tenemos en el grupo C es CFR, costo y flete, simplemente. Entonces ahí tenemos dos ítems o dos actividades que vamos a realizar: el flete del transporte y el costo del producto, ¿no? Las condiciones que esta cláusula plantea para el vendedor son similares a las estipuladas en el precio del FOB, ¿sí? Pero la diferencia radica en que se contrata el espacio dentro del barco y se paga, ¿no? Costo, flete, hay que pagar el flete. En el cual el transportista, en el cual se transportará la carga, y aquí está, y asume el valor del flete hasta su llegada a destino. Entonces, compraremos, por ejemplo, qué sé yo, desde Brasil, CFR, Santa Cruz. Por el vendedor, coordinar todo lo referente al flete desde el almacén hasta el lugar de importación, asumen los costos de exportación, involucran aduanas, trámites, todo, empaque, documentación requerida. El comprador se hace cargo de los trámites de aduana, de entrada, de importación, cancelar la mercancía y los costos de importación, del flete en el lugar de importación, son los interlands, hasta el destino final, y asumir cualquier tema que genere demoras, ¿no? Que como hemos visto, porque en este transporte ya normalmente es más utilizado por el transporte terrestre, y eso ya en Bolivia nos genera demoras por derrumbes, bloqueos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una serie de dificultades adicionales que tiene el transporte terrestre de carga, a diferencia de los otros en Bolivia, ¿no? Probablemente el término más utilizado en Bolivia, en general por las cargas, yo pensaría que más del 50% de las compras, de las importaciones en Bolivia, vienen a través de este término, del CIF, ¿no? Que es Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete. ¿Por qué? Nuevamente, los demás países, Europa, asiáticos, Estados Unidos, Norte, América, etcétera, al tener costas, al tener puertos, tienen acceso a las navieras, tienen toda la red ferroviaria integral, tienen posibilidad de movilizarse muy rápidamente hasta los puertos de salida. Y al tener ese acceso, también la gran ventaja que tienen estos países, todos los costeros, es que pueden conseguir fletes muy baratos, ¿no? Por volumen, por cantidad de transporte que compran los espacios, entonces tienen más posibilidades que nosotros
que además de ser un país mediterráneo, no tenemos esa capacidad de movilizar carga, ¿no? En los transportes aéreos, por ejemplo, viene carga hacia Bolivia, y de Bolivia el avión sale vacío porque no tenemos exportaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, existen unos desequilibrios en cuanto a carga que ingresa versus carga que sale. Entonces, lo que hace que los fletes se encarezcan en un sentido o en el otro. Normalmente se encarecen en nuestro sentido, ¿no? Y por lo tanto, ahí va un tema de costos. Y es un término que agrupa el tema del seguro, que también es interesante, nuevamente. ¿Por qué? Porque en Bolivia tenemos muy pocas empresas de seguros y son muy ineficientes, toda vez que muchos también pertenecen al sistema financiero y entonces tienen que tener niveles de rendimiento similares a los de la banca, entonces nos aplican tarifas muy altas, ¿no? Versus las empresas de seguros del exterior, donde nuevamente compran grandes cantidades de pólizas de los brokers, de las aseguradoras, de las reaseguradoras, de cosas, etc. Entonces el volumen es enorme, que lo de Bolivia es, pues, es mínimo, por lo tanto, no podemos hacer economías de escala y nos resulta caro. En ese sentido, es mejor que el vendedor, ¿no?, nos tome de seguro el flete y asumimos el costo, ¿no? Entonces, que resulta mucho mejor. Por eso gran parte de las industrias y comercios en Bolivia prefieren ese término, ¿no? Si revisamos estadísticas en la aduana, con seguridad es el término más utilizado. Decíamos, dos términos de los Incoterms llevan el seguro. Uno es el CIF, el otro es el CIF. En cuanto al seguro, debe ser pagado por el vendedor. Ahí, CIF, puerto de destino, hasta ahí es la responsabilidad del vendedor. Llega al puerto, ¿no? Se baja del puerto la carga y a partir de ahí corre la responsabilidad del comprador, ¿no? El vendedor está obligado, además de hacer todos los trámites de aduana de salida, ¿no? En el caso de Bolivia, cuando nosotros compramos CIF Arica, por ejemplo, CIF Iquique, bueno, el puerto de destino va a ser Arica y Iquique, ¿no? Pero el destino final de la carga va a ser quedar en Arica y va a ser para el mercado chileno. Pero en el caso de Bolivia, nosotros especificamos y decimos CIF Arica, Chile, y seguimos con una instrucción que tiene que decir en tránsito a La Paz, Bolivia, en tránsito a Oruro, en tránsito a Santa Cruz, etc. Lo que estamos indicando que el medio transitorio en el que vamos a pasar y vamos a llegar a registrar en una aduana de ingreso en frontera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros no colocamos que es en tránsito, ¿no? Esto ya que aclaramos, porque el Incoterm CIF entiende que es el puerto de destino final, entonces se va a quedar la carga en Arica. Pero en el caso de Bolivia no se va a quedar en Arica, va a continuar hasta que llegue a un lugar en Bolivia. Obviamente antes tiene que pasar por un punto fronterizo, un punto de control de la aduana, y tenemos que especificar por qué punto va a ingresar al territorio nacional, ¿no? Entonces eso vamos a ver en el siguiente capítulo, pero es pertinente la aclaración en este momento. El otro término que tenemos es el CPT,
¿sí? Carriage paid to, porte pagado hasta, entonces hasta es un punto, ¿sí? Que puede ser hasta frontera, hasta aduana, ¿no? Entonces, se puede utilizar en todos los sistemas de transporte, ¿no? Puede ser pagados hasta aeropuerto Jorge Bilsterman, hasta aeropuerto Bilbao, puede ser hasta frontera, Tambo Quemado, hasta aduana interior La Paz, hasta hasta cualquier punto, ¿no? Normalmente donde tengamos una aduana de control, ¿no? Que si nosotros compramos CPT hasta aduana interior La Paz, implicará que de la aduana de ingreso, por decir Tambo Quemado, ¿no? Entonces tendrá que incluirse el transporte interior hinterland hasta la aduana y ahí va a ser su destino en el que se transfiere la responsabilidad, ¿no? En esta cláusula el vendedor hace entrega de la carga a la empresa transportadora de su elección y asumir el costo del transporte hasta el lugar que sea definido. Entonces ahí nos utilizamos este término, mucho lo utilizamos para el transporte terrestre, ¿sí? Lo que no significa que no podamos utilizar en los medios de transporte. Podemos utilizar también el transporte aéreo, CPT, pues pagados hasta aeropuerto. Pues hay una aduana en el aeropuerto, existe, entonces sí se puede. A partir del momento de la entrega es el comprador quien se responsabiliza por cualquier daño en la mercancía. Incluso yo puedo comprar CPT pagado hasta mi puerta, no hasta mi fábrica. Lo traigo vía aérea, sigo desde Miami hasta mi puerta, entonces, listo. Obviamente va a ir a la aduana y el courier se encargará de hacer los trámites de desalinización y sacar y después reembolsaré o pasaré a pagar y después me entregarán en mi puerta, ¿no? El CPT se puede aplicar en cualquier sistema de transporte, incluyendo el multimodal. La exigencia, como se ha visto en los casos anteriores, es que el vendedor despache la mercancía para que sea exportada. En términos de obligaciones, el vendedor debe hacerse cargo del flete desde su fábrica o almacén hasta el lugar de importación, asumir los gastos parciales de importación, todos los requeridos de exportación, organizar el adecuado empaque de la mercancía, adelantar todo lo que exige la aduana, ¿no? Entonces, en muchos casos, la aduana hoy en varios productos pide que se adelanten los documentos, ¿no? En muchos casos hoy con el tema de la pandemia, que antes no había, se tienen que sacar permisos previos para internar, por ejemplo, productos zoosanitarios, por ejemplo. Y hoy la GEMET también es la que autoriza, por ejemplo, el tema de los productos químicos, con ese tema justamente de la pandemia, con el agio, la especulación que se ha hecho con muchos medicamentos, con sustancias, con productos químicos como el dióxido de cloro, que servía para hacer varios productos, ¿no? Incluyendo el dióxido que la gente tomaba, productos desinfectantes para hacer el hipoclorito, etcétera, etcétera, todo eso, ¿no? Entonces, tiene que tenerse cuidado cuando se escogen los Incoterms, qué obligaciones y responsabilidades adicionales se tiene que tener, y especialmente en cada país, porque las normativas también van cambiando, ¿no? El otro término que incluía el seguro, decíamos, era el CIF y el CIP, ¿no? En este caso tenemos Carriage Insurance Paid To, porte y seguro pagado hasta, ¿no? Entonces, parecido al CPT, solo que incluye el seguro. Entonces,
exactamente un CPT más el seguro, ¿no? Entonces, pues, porte y seguro pagado hasta aeropuerto, hasta mi fábrica, hasta pues, el lugar, ¿no? Similar al anterior, solo que este adicionalmente incluye el tema del seguro. Y este seguro, a diferencia del CIF, que normalmente es un puerto de llegada, este es Vamos a hasta, Lab entonces Script puede y hay que tener cuidado que esté ubicado el editor nuevo. Todo lo que tenga ahí lo vamos a borrar y vamos a copiar de este link que les voy a dejar o incluso más allá hasta mi fábrica. Entonces ahí está el seguro va a cubrir hasta que llegue a mi puerta, al almacén, a la fábrica, etc. El último grupo, el grupo D, igual un grupo de llegada, probablemente, bueno, en ese teníamos muchos términos, ¿no? Este grupo D, a diferencia del grupo C, incluye el delivery, ¿no? El despacho, la entrega. Entonces es un grupo que incluye el transporte principal, pero adicionalmente hay algunos términos que se ocupan de desaduanizar, pagar impuestos en la aduana y la entrega en el almacén del comprador. Y otros no. Entonces hay un término, el unpaid, el DD1, ¿no? Que ahorita vamos a comentar. Justamente en este grupo es el que hemos tenido más modificaciones y tenemos, si no falla la memoria, 3 términos que salen de este grupo. Bueno, y se han incluido 2, el DAT y el DAP, ¿no? Entonces ahorita vamos a... Mira, pero terminamos de ver qué términos tenemos dentro de este grupo D, ¿no? Primero tenemos el término DAF, ¿no? Que es Delivered at Frontier, entregado en frontera, ¿no? En algunos casos a mitad del puente. Ahí tenemos varios puntos fronterizos. Tenemos con el Perú, tenemos con la Argentina, tenemos con Brasil, un puente, ¿no? El puente de la amistad, de Cobija, que divide los dos territorios, ¿no? Entonces, entregado a la mitad del puente, entregado en frontera, ¿no? Frontera, y hay un trechito entre la frontera La Paz, Bolivia y Chile, ¿no? Tenemos ahí un espacio donde está la frontera o la aduana boliviana y la aduana chilena, entonces, que es un poco más complicado, ¿no? Es como que te entreguen en mitad del camino. Entonces, claro, en algunos países no hay tanto porque todos pertenecen a un solo grupo, que es la Comunidad Europea, o en Estados Unidos, que es más sencillo, pero en otros como Bolivia, otros países donde controlamos la frontera, en teoría también, entonces es un término un poco complicado, ¿no? Entonces el término, ¿cómo compraríamos, no? Entregado en frontera y entonces poner el punto fronterizo de entrada, ¿no? Que podría ser DAF Tambo Quemado, si viene por Arica. DAF, el nombre, inglés por abajo, por Chile, por Iquique, por Arica. Por Iquique es si venimos por Arica, el ingreso es Tambo Quemado. Y si venimos por Iquique, ya me acuerdo, Pisiga. Ya. Entonces tendría que ser DAF Pisiga, por ejemplo. Un segundo término de este grupo D es el DES, ¿no? Delivered Ship, entrega sobre buque en puerto de destino, ¿no? Entrega sobre buque en puerto de destino. O sea, por ejemplo, un DES Arica significa que llega el barco a Arica
llega atracado en el puerto y ahí me entregan. Entonces, a partir de ese momento, yo tengo que hacerme cargo de mi carga. Y significaría que tengo que hacer las gestiones en el puerto para que bajen la carga. Si está mi camión, lo bajen al camión. Si no está, que me lo lleven a la playa de contenedores. Tengo que estar en el puerto para hacer las diligencias, los trámites, pagar los valores para todas esas tareas, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros que estamos lejos del puerto, y ahí tenemos varios países que están en esa condición mediterránea como Bolivia, entonces no es adecuado, ¿no? Pero hay otro término que es peor, pero se podría hacer se podría. Se quiere que nosotros tengamos que ir a hacer muchas tareas al puerto para recibir la carga, subir la carga al medio de transporte, etcétera. Entonces, esa es la condicionante, ¿no? Entrega sobre buque en el puerto de destino. Llega el barco al puerto de destino, hasta ahí acabó la responsabilidad. De ahí, si logramos hacer bajar, no logramos, el tiempo nos pisa y el barco tiene que irse al otro puerto, etcétera, entonces ya es responsabilidad de nosotros, ¿no? Entonces, es un término que un poquito genera más tareas para el comprador, ¿no? El tercer término que tenemos es el DEC, ¿sí? Que es Delivered Exquite, entrega en muelle de destino con derechos pagados. Decía el anterior, el DES, es un término que sí lo podemos comprar, pero requiere que nuestra presencia allá para hacer trámites, etcétera. Pero este DEC, por ejemplo, analizamos, entrega en muelle de destino. Ya, nos van a entregar en Arica o en Iquique, como quieren, ¿no? Con derechos pagados. Ahí va la gran dificultad. No podemos pagar los derechos porque no tenemos aduana en Arica ni en Iquique, ¿no? Porque es territorio chileno. Entonces nuestra mercadería está de paso hasta que llegue a una aduana en Bolivia. Por lo tanto, esto sirve para los países que son dueños del puerto, tienen soberanía, por lo tanto pueden tener en el puerto una aduana, ¿no? Como es el caso de los chilenos. En el caso de Bolivia y de todos los países mediterráneos no funciona. Por eso este término se lo saca. Vamos a ver adelante que uno de los términos que vuela es justamente este DEC por la dificultad, ¿no? Muchos son territorios de paso, ¿no? No solamente tenemos los países como Bolivia, Paraguay, ¿no? Hay otros países también en Europa, en el Asia, que no tienen salida al mar, son mediterráneos, entonces hay posibilidad de hacer eso, ¿no? Otro término que también ha resultado complicado es este, ¿no? El DDU, el Delivered Duty Unpaid, entrega en destino con derechos no pagados, ¿no? Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que nos van a entregar en la fábrica, dice, entrega en destino, me van a entregar en mi fábrica, ¿sí? Con derechos no pagados, con impuestos de aduana no pagados. Entonces, no pagados. Esto es imposible en Bolivia porque, primero, la carga tiene que entrar al recinto aduanero, ¿no? Tiene que entrar al recinto aduanero, se hace toda la tramitación, se paga los impuestos y recién se libera la carga a aduana. Entonces, si vos no pagas los impuestos, no puedes extraer la carga. Entonces, quien quiera que haga una operación de estas es re complicado, ¿no? Porque la aduana no te va a entregar si no pagas. Entonces, ¿cómo vas a entregar en destino si no pagas? ¿No? No, es imposible, ¿no? Después, ante las dificultades de esto, ¿no? La aduana sacó un régimen, se llama, de excepción, que se ha llamado despacho preferente, ¿no?
¿Qué es el despacho preferente? Ante la saturación que ha tenido la aduana en varios recintos aduaneros, especialmente en época de Navidad, donde desde octubre la aduana, el recinto, los almacenes se llenan con carga y hay que despachar y cada día llega y bueno, se satura. Entonces han sacado un despacho preferente que es para cargas homogéneas, primero, ¿no? Es una carga completa homogénea y te permite que adelantando a los documentos, vos metes los documentos 2 días antes de que llegue la carga y llega la carga y lo extraes, ¿no? Extraes sin pagar. Entonces ahí podrías aplicar DDU, ¿no? Pero te da 48 horas para subsanar este no pago, ¿no? Que después, con lo que hay empresas que no pagan, etcétera, entonces se genera problemas y obviamente que no solamente en la aduana de Bolivia resulta complicado, sino ha resultado complicado a nivel mundial, porque no hay aduana en el mundo que diga, bueno, se saca la carga, después me pagas, no hay eso. Entonces pagas, traes documentos y recién sacas. Entonces, un término que ha resultado difícil de poder aplicar. El siguiente término, que ya es parecido al DDU, pero en este caso es con pago, entonces DDP. El DDP es Deliberate Duty Pay, entrega en destino con derecho a pagar. Entonces esto sí se puede, ¿no? Llega al puerto, lo hacemos subir, pasa por frontera, va a aduana interior El Alto, por ejemplo, ahí sale parte de asistencia, hacemos las declaraciones de importación, partes de recepción en el almacén, pagamos los impuestos, sale el sorteo del canal, rojo, amarillo, verde, lo que corresponda, y al final va a salir un levante, ¿no? Levante, entonces puedes extraer la carga. Y con eso entregas al destino de tu cliente, en su almacén, en su fábrica, con derechos pagados, ¿no? Y básicamente este DDU es el término en el que el vendedor hace todo, ¿no? Te entrega libre puestos en tu fábrica, en tu almacén, en un lugar convenido, y el comprador básicamente no hace nada, ¿no? A los asiáticos les gusta mucho vender ex-works, ¿no? Ahí está en mi fábrica y vos te haces cargo, ¿no? Para nosotros es complicado, preferimos comprar CIF, los chinos muy poco aceptan CIF, pero ahí quieren vender entre ex-work y FOB, son los términos que más usan. Nosotros buscamos mayormente a alguien que nos atienda CIF, entonces ahí están. Y los gringos, Estados Unidos no quiere, el término que más utilizan es este, es el DDP. Al gringo no le interesa mucho el tema del dinero, quiere que le hagas todo, ¿no? Entonces, quiere el producto, que lo embales, que lo pongas en el contenedor, que contrates el transporte, que le entregues en Miami, desaduanices, pagues impuestos y le entregues en su almacén. Y es más, el gringo quiere que después de que le has entregado la mercancía, si hay envases, embalajes, cartones, pallets, plásticos, botellas, lo que sea que ha habido de ese transporte, quiere que te los regreses a tu país. Entonces los gringos dicen, está bien, no quiero basura, tu basura te la llevas, ¿no? Entonces se exporta cerveza, consumen la cerveza, no se pueden quedar ni las latas ni las botellas de vino, tienes que tener otra logística para retornar todo eso, pallets, cajas, todo tienes que retornar a tu país. Los gringos son en ese aspecto bastante exigentes y sus normas también les obligan a que nada de eso se quede. Entonces, que va a exportar de Bolivia a Estados Unidos tiene que tener en cuenta que tienes que hacer logística reversa más. Mandas la mercancía, pero tienes que tener en cuenta que tienes que tener un costo de tener un contenedor para traer envases, embalajes, cartones, basuras, todo
La otra alternativa es que subcontrates a una empresa que se encargue de hacer desaparecer eso, entonces le vendas, ¿no? Y, no sé, le vendes, pero en realidad ellos te cobran por deshacerse de tu basura, ¿no? Entonces, son los términos, y así más o menos se manejan los países por sus situaciones, por el poder económico que tienen, por el acceso a los puertos, en nuestro caso por el no acceso, por los volúmenes, por los tamaños, todo eso más. Así es como se ha configurado el comercio internacional, y estos 5 TERPs están para ese servicio, ¿no? Entonces, de los 5 TERPs, ahora déjenme ver, del 2000, ¿qué es? Del 2010 al 2020, del 2010 al 2020, que es el que está en vigencia ahora, tenemos estos 5 TERPs que están en vigencia, y, como les decía, del grupo D desaparecen 4. El DES, que habíamos visto, al lado del buque, ¿sí? DEC sobre el buque, DAF, frontera, es decir, es medio tonto que te entreguen en el puente. Y DDU, es igual medio tonto, medio complicado, que saques la carga sin pagar impuestos. Entonces, esa dificultad que no solamente lo hemos sufrido en Bolivia, sino lo sufren a nivel mundial, decide la ICC, estos 4 términos fuera, no contribuyen, crean dificultades, nadie las aplica, entonces fuera, salen esos 4 términos, y dice más bien, para poder modificar algunas cosas que en el término DES, DEC, DAF y DDU no contribuían, vamos a crear 2, que son el DAT y el DAP, ¿sí? Vamos a ver cada uno de estos. Ya. Oye, también la diferencia de los 5 TERPs 2010 al 2020 es que entra con más fuerza. Antes, cuando se contrataba el transporte, contratábamos transporte terrestre, entonces venía con su NIC, ¿no? Transporte férreo con su TIF, el transporte aéreo con el ABW y el transporte marítimo con el BL, ¿no? Creo que eso varía mucho el transporte inter o multimodal, ¿no? Si empezar con el bimodal, al final se llega al tema del multimodal. Entonces, los 5 TERPs 2020 ya reconocen con mayor fuerza el tema del multimodal, y se establece un único certificado de transporte que se llama multimodal, que involucra, en lugar de que contratemos un transporte desde Biela hasta La Paz, Bolivia, por ejemplo, entonces con un solo transporte que la transportadora se va a encargar de hacer llegar hasta el puerto, y después con alguna compañía que es Ciudad de La Paz. Entonces, reconoce con más fuerza los intercambios o los transportes multimodales, ¿no? En ese sentido, los transportes multimodales que podríamos aplicar, ex-Works, FCA, CPT, SIP, DAP, DAT y DDP, ¿no? Los marítimos navegables normalmente son el FAS, CFR, CIF y FOB. Y los 2 últimos términos que se han introducido, hemos dicho que desaparecen estos 2, el DES, el DAF, el DEC, el DDU, por todo lo que ya he explicado, especialmente en Bolivia, realmente justifica el DAT y el DAP, ¿sí? Y esos 2 términos, primero que es el DAT, Delivery al terminal, ¿no? Entonces, en el TERP se llama terminal a todo puerto, ¿no?
tenemos terminales aéreas, terrestres, terminales férreas, terminal aeroportuaria, entonces todas son terminales, ¿no? Entonces dice, entregado en la terminal aeroportuaria de Virubiru, ¿sí? Puede ser en la terminal de un puerto de Arica. Entonces es un término mucho más flexible porque aquí especificamos que es una terminal, ¿no? Que puede ser en las 4 categorías de transporte que tenemos. Por lo tanto, se entiende como un código polivalente, ¿sí? Aunque puede aplicarse al transporte marítimo. DAT Arica es la terminal y justamente tenemos, por ejemplo, el puerto de Arica, que se llama, o el de Iquique, ¿no? TPI, que significa Terminal Portuaria de Iquique, ¿no? Pero lo administra una empresa, que es la empresa de la terminal de Iquique, ¿no? Entonces van, el puerto tiene una denominación, pertenece al Estado, pero hay una empresa que se encarga de la administración, que normalmente tiene la denominación de terminales, ¿no? Aunque puede aplicarse, se aplica al transporte marítimo, en cuyo caso se marca la entrega en el muelle del puerto de destino, como he dicho, por ejemplo, a DAT Arica, después de haber descargado la mercancía del buque, ¿sí? Y el otro término, el DAP, ¿no? Que eso de frontera era un poco complicado. Entonces dicen, mejor el DAF lo convertimos en un término que sí se puede interpretar mejor, que es el DAP, ¿no? Delivered Place, entregado en un lugar, en algún destino. Entonces, esto puede entenderse como una mezcla de los, lo que decía, desaparecidos, el DDU y el DAF, fundamentalmente el DAF, porque aquí solamente es frontera, pero al decir place, un lugar, pues puede ser igual que terminal, ¿no? Un término bastante amplio, aunque más versátil que este último al eliminarse la palabra frontera, lo que decía, este era el término, y la entrega sería realizado en algún punto del país destino. Sí, entonces podríamos utilizar DAF, aduana interior frontera, puede ser DAF Patacamaya, puede ser DAF aduana interior del Alto, lo puede hacer DAF aduana aeropuerto o aeropuerto, sí, puede ser DAF mi fábrica, etcétera. Entonces es algún punto del país destino, acordado por las partes, especificado documentalmente. Entonces, esperamos que estos dos términos, el DAP y el DAP, se estén utilizando. Seguramente se verán los resultados. Y el 2030, porque se revisa esto cada 10 años, el 2030, pues, me imagino que entre el 2029, 28, 29 ya se van a empezar a hacer las revisiones y ver si han funcionado, qué otros términos, y seguramente para el 2030, antes del 2030 se aprobará por la ICC los nuevos Incoterms 2030 y veremos ahí las novedades y si el DAP y el DAT han tenido esa mejora que se esperaba, especialmente al término DAF, no entregarse en frontera. Aquí un cuadrito, resumen, este es del 2010. Y aquí este que ya incluye los dos términos, ¿no? El DAP y el DAT y el DDP, ¿no? Entonces, estos son los Incoterms que están en vigencia, que han entrado en vigencia desde el 2020 y ya venimos trabajando a nivel internacional con los términos.
No sé si tienen alguna pregunta. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Y han hecho ejercicios con la AUXI de Incoterms? Sí, estamos en eso, estamos haciendo ejercicios. Ah, están en eso. Ah, ya, muy bien. Entonces, no se olviden decirle a la AUXI que también hagan de los dos últimos términos, ¿no? Del DAT y del DAP. Está bien, Inge. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, déjenme habilitar la asistencia del día de hoy. Estoy presentando un pantalla. Asistencia. Está habilitada la asistencia, ya les he puesto en la última diapositiva la palabra clave. No hay ninguna pregunta más. Nos vemos el día miércoles. Día miércoles vamos a empezar otro tema, pero que es complementario a esto, es aduanas. Vamos a ver la ley 1990 y después vamos a ver procedimientos y de ahí nos va a dar muchos temas como certificados de origen, convenios, tratados comerciales, nos va a jalar a la nomenclatura nandina, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Desde el tema jurídico legal, el tema impositivo, administrativo, etcétera, etcétera. Entonces, tiene muchas ópticas. Vamos a ver las que son más inherentes a nosotros y es un tema igual interesante, ¿no? Hoy con el tema de la aduana siempre ha estado en el ojo de la tormenta por todo, ¿no? Creo que hay algunos avances, pero todavía es insuficiente, ¿no? Suficientes que nos demos una vueltita por las ciudades más importantes y encontramos mucha mercadería de contrabando. Nos vamos a los pueblos y encontramos vehículos chutos que han entrado de contrabando, algunos legales, otros robados, etc. Entonces, vamos a entrar a temas, yo creo, delicados, pero que, bueno, vamos a dar la perspectiva que requerimos, que es industrial, ¿no? Nos vamos a centrar en algunos delitos que ya hemos visto, pero obviamente van a ver dentro de las funciones de la aduana de quién es responsabilidad, ¿no? Entonces, todo eso vamos a ver en un contexto para después centrarnos en lo que nos interesa, ¿no? Que es el tema impositivo, el gravamen, el cálculo de la base imponible, el pagar los impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso. ¿Está bien? Muy bien, si no tienen ninguna pregunta más, nos vemos el día miércoles. Que tengan buen resto de jornada. Hasta el miércoles. Gracias, Inge. Hasta luego. Inge. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta el miércoles, hasta el miércoles.